Bueno, ahora que ya somos unos cuantos, hoy vamos a ver lo que es el relevamiento, que el relevamiento en definitiva es lo contrario al replanteo. O sea, nosotros en el replanteo, ¿qué hacemos? Toda la documentación que tenemos en los planos la vamos a materializar, la vamos a volcar al terreno. Ahora lo que hacemos es lo contrario, o sea, lo que tenemos construido lo tenemos que llevar a planos. Eso es un relevamiento, sacar todos los datos de la realidad, de lo materializado, y eso llevarlo a un documento, ya sea en papel y después volcarlo a lo digital, ¿no? Eso básicamente es lo que es un relevamiento. Vamos a llevar todo lo que está en el terreno, lo vamos a llevar a un papel. Para eso lo que tenemos que hacer es un proceso de medición. El proceso de medición, lo que tenemos que tener conciencia es de minimizar el error, ¿no? ¿Cómo se hace para minimizar el error? Primeramente, tener un buen elemento de medición, tener una cinta métrica que sea la indicada, que no esté rota, tener un metro que no le falte un pedazo, y después llevar un proceso para hacer el relevamiento. ¿Para qué? Porque nosotros, supónganse, nos toca hacer un plano municipal de una obra ya ejecutada. Tenemos que relevar esa casa, tenemos que ir al terreno y empezar a medir, tenemos que medir todo, porque todo eso después lo tenemos que volcar en un plano. Lo bueno, como dice acá, es tomar medidas parciales y totales. ¿Qué significa esto? Si yo de repente replanteo, digo, bueno, a ver, empiezo, acá está la puerta, mido la distancia del muro hacia la puerta, después mido la abertura de la puerta, después mido el pedazo que hay entre la puerta y la ventana, después mido la ventana, yo voy a ir tomando todas medidas parciales que por ahí cuando tomo la total no me da lo mismo. ¿Se entiende? Porque por ahí yo tomo, supóngase, no sé, 0,16 del espacio entre la puerta y la pared. Después 0,81. Después, y por ahí ese centímetro que voy acumulando por una equivocación, resulta que después cuando mido el total, que son, no sé, 3,20 metros, me termina dando 3,24 o 3,19. Y ahí empezamos, ¿a dónde me equivoqué? Me equivoqué o en el ancho de la puerta, por ahí tomé, encima del marco tomé una diferencia, entonces empezamos con todas las dudas que nos empiezan a surgir cuando empezamos a volcar toda esa medición. Entonces, bueno, a medida que vamos haciendo el relevamiento, ir haciendo una comprobación, ¿no? Entonces vamos tomando las parciales y después cada tanto tomamos una final. Entonces decimos, bueno, a ver, el total de la pared, ¿cuánto me mide? 3,20 metros. Bueno, si yo tengo una puerta de 1 metro, tengo una ventana de 2 metros, ya tengo 3 metros. Bueno, tengo que tener 20 centímetros distribuidos en algún lado, ¿no? Y ahí empezamos a ajustar y a verificar que nuestro relevamiento esté bien hecho. ¿eh? Otra cosa que nos puede pasar en una vivienda, recuerden que nosotros hablamos del tema del replanteo y la ortogonalidad de las paredes. Si el que construyó esa vivienda no lo hizo de una manera adecuada, el resultado final va a ser distinto al proyectado. Entonces, seguramente vamos a ir a una vivienda donde quizás tomamos una pared que mide 3,50 metros y resulta que la pared contraria mide 3,60 metros. O sea que hay alguna de las paredes que tenemos en falsa escuadra. ¿Se entiende? Entonces, bueno, tenemos que empezar a determinar en ese relevamiento cuál de las paredes vamos a tomar como referencia. Esto siempre hablando de una vivienda y de la parte interior, ¿no? Si vamos al exterior, que tenemos que replantear todo, bueno, tenemos que tomar una referencia, como hablamos la otra vez, del eje, por ejemplo, el eje medianero, o algún hito. Un hito se refiere, qué sé yo, no sé, a un gabinete de gas, por ejemplo, que a partir de ahí tenemos la medida, o no sé, algún poste que esté ahí, que sea inamovible, algo fijo que no se va a modificar, ¿no? O la línea municipal, etc. Recuerden siempre, cuando hablamos nosotros del límite del eje medianero, acuérdense que el eje medianero es un hilo. Nosotros vamos a tener un espesor de muro. Entonces, nuestro eje medianero no es palpable, no es visible, salvo que sea un terreno pelado y tengamos puesto un alambrado olímpico, ¿no? Pero si no, vamos a tener la medianera.
Es decir, que si nosotros tenemos un lote de 10 metros, en realidad internamente vamos a tener 9,70 metros, porque vamos a restar los 15 centímetros de medianera de cada lado. Así que bueno, si vamos a medir de esa manera, si tenemos que replantear toda una vivienda, lo bueno es generar un eje principal de referencia, ¿no? Para hacer nuestro relevamiento. Entonces nosotros ya marcamos ese eje, si es que lo podemos materializar. Hay veces que por ahí no podemos materializarlo por la distribución de la vivienda, porque no tenemos cómo pasar una tanza. Por ahí no podemos pasarlo. Una pared no tiene continuidad con la otra o no está retirada. Pero si eso es posible, vamos a generar un eje principal de referencia y a partir de ahí vamos a hacer nuestro relevamiento. Naturalmente, yo, el profesional que he estado para hacer estas tareas, que es un agrimensor, él tiene los conocimientos necesarios como para hacer un buen relevamiento de una edificación, ¿no? Y más que nada, verificar si hay invasión de terreno, si las medianeras también tienen el terreno que corresponde. Pero en tal sentido, nosotros estamos capacitados para hacer un relevamiento. Como les contaba antes, el proceso de relevamiento de datos tiene que primeramente ser prolijo. Nosotros seguramente vamos a hacer un relevamiento de una vivienda para ejecutar los planos, para poder llevarlo al municipio y legalizar la obra. Nos vamos a surtir de hojas en blanco, papel, haremos hacer un croquis, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que tener ante todo es prolijidad. Si uno no es prolijo en la toma de datos, va a pasar que cuando lleguemos al gabinete no vamos a entender los datos que tomamos. Eso es fundamental. Después podemos hacer un croquis total, hacer croquis parciales. Por ahí tenemos alguna resolución. Nosotros en una dimensión hacemos un croquis y por ahí en esa escala no nos entra un detalle lo que queremos mostrar. Bueno, haremos un croquis parcial que después, llegado el caso, lo volcaremos en el plano, ¿no? Lo que les decía antes, hacer las acotaciones de cotas totales y parciales, verificar las cotas parciales por sumatoria, a ver si la sumatoria de esas cotas me llega al mismo resultado final. Todo tiempo que se pierde en el relevamiento es tiempo que se gana en el volcado de los datos. Así que si ustedes tienen que estar un día completo, o 2 días, o una semana relevando, háganlo, porque después cuando llegan al gabinete les va a surgir muchas dudas que les va a demandar ir de vuelta a verificar ciertas cosas. En ese sentido, tómese el tiempo necesario. Otra cosa que es fundamental, el sentido de anotación de las cotas. A veces nosotros agarramos un papel, yo por ejemplo acá hice hace un tiempo atrás un relevamiento de un dúplex, no sé si ahí lo logran ver, donde fui haciendo un croquis y tomando medidas, ¿no? Entonces, ¿qué me refiero con el sentido de la medida? Que todas las medidas estén en el mismo sentido. O sea, si yo anoto en este plano, en este sentido, anotar todas las cotas en este sentido. O si yo voy girando el plano, acoto una cota de un lado, otra del otro, cuando llego al escritorio se me van a mezclar, no voy a saber a qué se refiere esa cota que anoté en su momento. En el momento no vamos a creer que nos vamos a acordar de todo, pero quédense tranquilos que cuando lleguen al escritorio seguramente se van a olvidar. Y anotar todo, miren, por ejemplo acá les muestro este. Acá hay una serie de croquis mezclados. Por un lado tengo un corte, por el otro lado tengo algún detalle del sanitario. Bueno, todo esto que me lleva, que yo después cuando tengo que volcar esto a lo digital, les voy a mostrar eso en plano en el digital, ahí lo están viendo. Ahí yo voy a llegar a un plano digital y voy a ir, acá ya volqué todas las acotaciones que yo tengo. Y el AutoCAD es tan rígido que no me da, ¿cómo es? No me da una chance para un error. Entonces, si yo empecé tomando una medida desde acá, digo, bueno, la ventana está a tanto del muro transversal, la ventana mide tanto, después acá tengo un espacio hasta esta columna, la columna tiene, porque esto tengo que medir todo yo, tengo que medir el ancho de la columna, tengo que medir
el espesor, cuánto sobresale, tengo que medir la distancia de acá a acá, ¿para qué? Para esto es volcándolo en el plano. Acá yo voy a tener una luz de vano que acá va a ser distinta, este toilet va a tener una medida, y resulta que yo después cuando mido esto acá, es lo que yo le decía, las distancias totales, después yo tengo que verificar, las parciales, perdón, tengo que verificar que las totales me dé la sumatoria, si no empiezo con errores y me empieza a quedar torcida. Todo esto es una obra que está materializada y yo en este caso ya la pude volcar a lo digital para ir armando el plano municipal, ya sea de la planta baja, en este caso la planta alta, donde yo voy a ir materializando todo, la planta de techo, la vista de la vivienda, los cortes de la vivienda, todo esto fue todo un trabajo de medición, es todo un relevamiento. A partir de esas tomas de datos yo voy a ir volcando todos estos croquis en un plano municipal para, bueno, para ir trabajando y sacando los datos que necesito para poder presentarlo ante el municipio, ¿no? Y obviamente todo proceso de relevamiento se puede hacer de varias maneras, naturalmente dependiendo de la magnitud de lo que yo tengo que relevar. Si tengo un departamentito chico o una vivienda, bueno, voy a tener un cierto instrumental que utilizar, y si yo tengo que relevar un terreno, o predios o campos, tengo otro instrumental. Obviamente, esto ya es una labor que ustedes ya, si enganchan algún trabajito de esto, es un trabajo que se cotiza y que se paga, ¿no? Porque son trabajos, generalmente muchas obras están construidas sin permiso ante el municipio, o sea, construcciones no declaradas, que en definitiva hay que declararlas en algún momento. Y pueden tener algún conocido que les encargue un trabajo de esto. Así que bueno, nada, es una salida laboral que, si bien ustedes no tienen todavía el tema de la firma habilitada, pero sí pueden hacer el trabajo y que un profesional les firme el plano, pero el trabajo grueso lo pueden ir haciendo. Una vivienda ante el municipio tiene otras exigencias, ventilación, un montón de cosas que, bueno, que tiene que estar bien relevada, porque seguramente después vamos a tener una inspección por parte de algún agente del municipio que puede venir a la vivienda, agarrar el plano y decir, bueno, a ver, y te mide 3 o 4 cosas en donde hay un error, te rebota todo y tenés que empezar de vuelta. Como les comentaba recién, dependiendo de la magnitud, vamos a tener técnicas básicas, como en el caso del replanteo, y vamos a tener ya medidores digitales o instrumental de sistemas digitales, que algunos pueden ser georreferenciados, ¿no? Yo ahí les subí algunos videos de instrumental, no sé si lo vieron, después lo pueden ver, como para que vean lo que se está usando, lo que se utiliza en cada caso. Hoy en día hay muchos, respecto a las técnicas básicas, hay mucho instrumental digital también para medir como si fuese un metro, ¿no? Hay distanciómetros, ¿Son dos o uno? Hay mucho instrumental de ese sentido, ¿no? Acá yo les estoy mostrando un poquito. Estos son, por ejemplo, elementos para hacer una medición básica, ¿no? Antiguamente se utilizaba mucho la cinta de agrimensor, que tiene una cualidad, que la cinta en sí es metálica. ¿Por qué es metálica? Para lo que yo decía antes, para minimizar el error de medición, ¿no? Una cinta de nylon, si nosotros tenemos una cinta de nylon, que hoy en el mercado hay muchas, hay de buena calidad y de calidad media. Las de calidad media, ese nylon, al medir 50 metros, nosotros vamos a tener, por estiramiento de la cinta, por vuelo, por muchas cosas, podemos tener errores. Entonces, por ahí nos creemos que estamos midiendo 50 y en realidad estamos midiendo 50,20, qué sé yo. Entonces vamos a empezar a acumular un error que en distancias grandes se hace importante. En ese caso la cinta de agrimensor era para eso, ¿no? Para minimizar el error. Entonces era una cinta que no
que no tenía esos errores, porque uno medía 50 metros y eran 50 metros clavados, porque la cinta no se estiraba, no le pasaba nada. Después tenemos el tema de los jalones. Los jalones me van a servir para alinear. Nosotros podemos colocar un jalón, lo que les comentaba antes, por ejemplo, de armar un eje de replanteo, de relevamiento, ¿no? Entonces ponemos un jalón, ponemos otro en la distancia y visualmente lo vamos a alinear hasta generar un eje. Si tenemos un instrumental, que puede ser el más Profe, adecuado para esto es el teodolito, sí. ¿el odómetro no sirve para este tipo de obras? La que es la ruedita, el odómetro. Lo que pasa es que el odómetro, vos tenés un delta del odómetro que es el radio de la rueda, ¿no? Nosotros, o sea, el odómetro empieza a medir en el eje de la rueda. Nosotros a partir de ponemos Claro. la rueda en el eje y medimos. Cuando nos topamos contra la pared, vamos a tener 10 o 15 centímetros ahí que están en juego. Depende de la rueda Claro. que tenga. Hay rueditas más chiquititas y rueditas más grandes. Entonces, el instrumental tiene que ser acorde a lo que nosotros queremos representar. Si nosotros vamos a relevar una cocina, por ejemplo, y bueno, el odómetro no me sirve, porque tenemos muchas medidas chicas de mesada, de pileta, de ventana, que el odómetro no me sirve. Si tenemos que hacer un playón de estacionamiento, y el odómetro viene bárbaro. ¿Por qué? Porque la ruedita no se me traba en ninguna piedra, Claro. ningún arbusto. Ahí todo liso. Claro. Ahora, si estamos en un terreno a campo travieso, por ahí voy midiendo con la ruedita, se resbala la rueda, me mide más, me mide menos, se me traba, me tropiezo. Entonces nosotros tenemos, previamente a hacer el trabajo, tenemos que saber qué trabajo vamos a hacer para buscar el elemento de medición más apropiado, ¿no? Si yo tengo que medir un pavimento, por ejemplo, y un odómetro, es perfecto. Y voy midiendo con la ruedita y termino en mediodía, termino mediendo un montón de cosas. En cambio, si voy con una cinta de agrimensor de 20 metros, cada 20 metros tengo que ir con otra persona haciendo postas, ir sumando los distintos saltos de la cinta. Bueno, va a depender según lo que tengamos que relevar, ¿no? En instrumentales de medición vamos a tener básicamente 3 tipos de instrumental. Uno que es el nivel, que es lo que vamos a poder obtener mediciones altimétricas por intermedio del nivel. Otro es el teodolito. El teodolito es especial para medir ángulos o para proyectar líneas, ¿no? Por medio de este visor tiene este movimiento, ¿ven? Acá tenemos una sucesión de jalones, entonces nosotros apuntamos, como veíamos en el video. ¿Total? Sí. Perdón, no escuché el que dijo antes de Teodolito. El nivel, un nivel óptico. El nivel óptico es para tomar altitudes, para altimetrías. Esto igualmente después vamos a tener una clase de nivelación y ahí lo vamos a ver más en profundidad todos estos equipos. Entonces nosotros, como veíamos, ¿se acuerdan cuando hice el relevamiento con la estación total, ese videíto que vimos la clase pasada, que apuntaba a la base del jalón? Que había un chico ahí, bueno. Fijando el lente, nosotros podemos ir tirando una línea perfecta ir colocando los jalones en base a este equipo para tirar una alineación. Y después de ahí medir los ángulos, ya sea verticales u horizontales, ¿no? Esa es la función principal que tiene el teodolito. Y después vamos a tener la estación total que, bueno, reúne los 3 equipos en uno. Respecto a los tipos de relevamiento, vamos a tener con referencia conocida, como veíamos la otra vez, líneas municipales, eje medianero, traza de camino, vivienda lindera. Hay otro que es el punto IGM, IGN, Instituto Geográfico Nacional, que antiguamente era el Instituto Geográfico Militar. ¿Eso qué es un punto IGN? Es un punto que está localizado en todas las ciudades, que tiene referencia directa a la cota sobre el nivel del mar. En el Instituto Geográfico Nacional hay unos listados, que uno lo va a solicitar y le van a dar ese valor de cota,
Y nosotros con respecto a ese valor de cota sabemos altimétricamente dónde está nuestro terreno respecto del nivel del mar. Todo el agua va hacia el mar. Así que nosotros vamos a estar siempre referidos al nivel del mar. Entonces, donde nos paremos, ya sea para una vivienda o para relevar un campo, teniendo este dato vamos a poder hacer el relevamiento altimétrico de toda la zona y referirlo, pero tengan en cuenta que estos puntos IGN existen. Si no lo tienen en el municipio, lo van en el Instituto Geográfico Nacional están. Y si no tenemos referencia conocida, lo que hablamos la otra vez, ¿no? Con el tema de la orientación. Un buen método para orientarnos, para saber dónde está el norte, el sur y el este y el oeste, es apuntar con nuestro brazo derecho. Tenemos que ir de mañana cuando amanece. Entonces, de donde sale el sol apuntamos con nuestro brazo derecho. En el izquierdo es donde se pone, así que va a estar el oeste. Entonces vamos a tener nuestro norte, que lo vamos a tener al frente. Y al sur vamos a tener, lo vamos a tener a nuestra espalda. Esa es una buena táctica para saber dónde está el norte. El sol siempre sale del este y se pone en el oeste. Entonces, bueno, con este método podemos ubicarnos, ¿no? Otro instrumental, que es el que les estoy mostrando acá, es el que nos da la estación, estas GIS, que son georreferenciadas, que se van a concatenar con satélites, como nosotros tenemos el celular, que vamos mirando en el Maps donde estamos ubicados. Bueno, eso es por una triangulación que tienen estos aparatitos que nos dan la posición en la Tierra. Estos instrumentales hacen lo mismo, ¿no? Donde tenemos la base, que se conecta al satélite, y después tenemos el bastón, el prisma que vamos a ir llevando y ir recolectando los datos por medio de esta colectora. Como veíamos recién, vamos a tener tres tipos de relevamientos. Uno que es el relevamiento planimétrico. ¿Qué significa planimétrico? Que es en plano, ya sea en planta, en cortes y vistas, pero eso es planar. Un relevamiento altimétrico, que va a ser un relevamiento topográfico con cota de nivel, que eso lo vamos a hacer por medio del nivel, del instrumental ese que yo les comentaba. Por medio de un nivel y una mira, nosotros vamos a ir obteniendo las distintas alturas del terreno, ¿no? Y después un relevamiento planialtimétrico, que bueno, son ambos. Por medio de estos instrumentales digitales, vamos a poder hacer un relevamiento planialtimétrico. Un relevamiento planialtimétrico o planimétrico se da más para grandes superficies, para campos, en una vivienda, en un departamento. Bueno, estos relevamientos no los llevamos a cabo.